El día de hoy vamos a estar aprendiendo cómo medir con un comparador de carátulas, en este caso en milímetros. Esta herramienta se utiliza para comparar deformaciones, por ejemplo en superficies que normalmente deberían ser simétricas, como un plano o una circunferencia. Antes de comenzar a medir, vamos a conocer primero todas sus partes. Este elemento que estoy moviendo acá se le conoce como palpador. Va a ser el elemento que entra en contacto con la pieza que vamos a medir. Si se fijan, cada vez que yo lo muevo, las agujas del comparador se comienzan a mover. Como va a ser el palpador, el elemento del comparador que se va a mover, normalmente lo vamos a utilizar montando el mismo en un soporte o base magnética junto con un utillaje que va a permitir mantener todo firme. Lo próximo que vamos a estar viendo es esta aguja principal o esta aguja larga que estoy señalando con la flecha. Esta va a ser la encargada de darnos la medida con precisión. Ya vamos a ahondar un poco más sobre el tema. Otro elemento importante que podemos ver en nuestro comparador de carátulas es esta aguja pequeña. Esta aguja se le conoce como cuentavueltas. A medida que el palpador se va moviendo, fíjense cómo esta aguja pequeña también se va moviendo de cierta manera en sincronía con la aguja grande. Cada vez que la aguja grande completa un círculo completo o una vuelta completa, ella nos va a ir indicando esa cantidad o esa distancia que se ha movido ese palpador. Lo próximo que podemos ver son estas pequeñas guías de color negro. Se le conocen como guías de tolerancia. Son utilizadas normalmente cuando estamos haciendo verificación de múltiples piezas similares. ¿Y qué se busca con esto? Mantener un rango, dependiendo la pieza, bastante preciso, en el cual cada vez que instalemos esa pieza para medirla con el comparador de carátula, siempre deberemos buscar que la aguja solo se mueva dentro de esos dos márgenes, entre ese mínimo y ese máximo que le estamos marcando con estas guías de tolerancia. Otra cosa importante que vemos es este seguro. Evita que la carátula principal se nos gire y de esta manera evitar posibles errores de medición. Ahora, ya conociendo estas partes, vamos a explicar un poco mejor cómo funciona realmente este comparador de carátulas. Primero, debemos verificar cuál es la resolución con la cual podemos llegar a medir con este comparador de carátula. En este caso tenemos una resolución de 0,01 milímetros o una centésima de milímetro y nos da un desplazamiento máximo del palpador de 10 milímetros. Esta será la máxima dimensión que podremos llegar a medir con esta herramienta en específico. Ahora, para poder hacer la lectura de alguna medición utilizando este comparador de carátula, vamos a centrarnos en la resolución. Recuerden que era 0,01 milímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que cada una de las líneas que aparecen en la carátula van a equivaler a 0,1. Por ejemplo, acá llevamos 0,10, 0,20, 0,30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, llegamos al 100, que equivaldría al primer milímetro. Y así sucesivamente con cada una de las medidas que vayamos tomando según qué tanto avance esa aguja. Podemos tomar la decisión de iniciar una medida cualquiera desde nuestro cero, que es lo que usualmente se suele hacer. Entonces vamos a configurar o vamos a calibrar nuestro comparador de carátula a 0, tratando de que la aguja principal se alinee lo mejor posible con ese 0. Y desde ahí iniciar nuestra contabilidad. No es algo estrictamente necesario, pero es algo que nos va a servir para llevar un orden, sobre todo si es una medida en la cual esa aguja principal va a dar más de una vuelta y para poder llevar una mejor contabilidad o tener una mejor referencia, sí es necesario poder partir desde un valor exacto. No necesariamente 0, pero sí ayuda mucho a iniciar desde 0. Aparte de iniciar la medida con nuestra aguja principal desde 0, también podemos tener en cuenta en dónde inicia la aguja cuenta vueltas. Si se dan cuenta, ella se va a ir moviendo cada vez que la aguja completa una vuelta. Entonces es importante verificar, de acuerdo a la precarga que le hemos dado al comparador de carátulas. La precarga significa qué tanta presión está haciendo ese palpador sobre la pieza. Lo importante, sin importar el valor de precarga que le coloquemos a nuestro comparador de carátula, es que ese palpador siempre esté en contacto con la superficie de la pieza que vayamos a medir para evitar errores de medición. Por ejemplo, podemos dar 1 milímetro de precarga antes de iniciar nuestra medición
y eso se lo tendremos que descontar a la cantidad de vueltas que nos va a registrar esa aguja cuenta vueltas. También podemos aprender basándonos en esta aplicación. Si se dan cuenta, es la simulación de un reloj comparador de carátulas igual al que estamos utilizando en la explicación práctica. Este reloj comparador de carátula también tiene una resolución de 0.01 milímetros o 1/100 de milímetro y nos puede medir hasta 10 milímetros de longitud. El funcionamiento es igual al de la explicación anterior. ¿Cuál es la única diferencia? Si ustedes se dan cuenta, yo muevo el palpador desde su punto mínimo hasta su punto máximo y lo máximo que se desplaza esa aguja principal es un poco más de una vuelta. De hecho, se va a desplazar 1.14 milímetros, lo cual para una explicación mucho más concreta, pues no es algo práctico, nos sirve para aprender, por ejemplo, lo básico, que si avanzamos una línea o que si esa agujita avanza una línea desde el 0, ¿cuánto llevaríamos? Hasta ahí llevaríamos 0,01 milímetros. Si avanzamos hasta la siguiente línea, acá llevaríamos 0,02. Hasta la quinta, 0.05 milímetros. La décima, 0,10. Acá, 0,20, 0,30, 0,40, 50, 60 y así sucesivamente. Algo también que podemos hacer con este es mover la carátula del comparador, bastante realista. Pero si nosotros descubrimos la medida en ese caso, fíjense que nos está diciendo que partimos desde 0. Desde ahí, él toma la referencia como punto 0. No podemos de pronto empezar a mover nuestra aguja y que el 0 nos marque desde acá. Por ejemplo, si quisiéramos configurar nuestra herramienta desde ahí. No hay opción, no hay forma. Por eso en este caso no lo estamos explicando con esta aplicación o con esta herramienta. Es útil quizá para aprender las nociones básicas, pero no para una explicación mucho más amplia. De igual manera, voy a dejar el link en la descripción por si la quieren descargar de la página del profe Stefanelli. Para empezar con los ejemplos y que se empiecen a meter un poquito más en la parte física y práctica de la herramienta, vamos a utilizar este ejemplo sencillo. Acá vamos a utilizar una pequeña prensa. Con ella lo que vamos a hacer es realizar una medida demostrativa y explicativa. Para esto, inicialmente voy a estar graduando mi comparador de carátula en lo posible a 0. Si no tenemos fijada nuestra base magnética a una superficie lo suficientemente rígida, va a ser bastante complicado poder darle ajuste con precisión a esta aguja. En ocasiones podemos llegar a mover la carátula del comparador, que suele ser la opción más rápida, pero en ocasiones no la más precisa. Normalmente este tipo de soportes en la parte de atrás tienen un pequeño tornillito para dar un ajuste con precisión, siempre y cuando esa base magnética esté soportada sobre una superficie rígida. En este caso no es así, por eso se dificulta un poco más el proceso de calibración de nuestro equipo de medición. Pero en los siguientes ejemplos sí va a estar mucho más firme y va a ser mucho más claro ese proceso de calibración. Acá para el ejemplo no vamos a iniciar en el 0 exacto. De hecho tenemos una medida cualquiera. Lo que quiero que se fijen es cómo a medida que yo voy moviendo la mordaza de la prensa y hay un desnivel, van a fijarse cómo la aguja ya empieza a moverse, lo que nos indica que el palpador está cambiando en altura con respecto a esa base magnética o a ese soporte con el cual hemos fijado nuestro comparador de carátula. Acá estamos tratando de posicionarlo o preconfigurarlo en una posición 0 para iniciar desde un valor exacto, pero recuerden que no siempre va a ser necesario. Una vez lo tengamos posicionado en 0, en este caso el que se va a mover no es el comparador de carátula, él va a quedar fijo, lo que se va a mover es la mordaza de la prensa. Fíjense que la aguja está recorriendo en sentido antihorario. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de un punto alto a un punto bajo. Entonces eso hace que el palpador descienda y por ende la aguja empiece a recorrer sentido antihorario. Y si yo muevo un poco la mordaza de la prensa, se fijaron cómo esa aguja iba a oscilar un poco. Eso me indica que hay una holgura. Primero me indica una caída con respecto al primer nivel con el cual preconfiguramos y posteriormente esa holgura
a medida que yo iba moviendo la mordaza de la prensa hacia arriba y hacia abajo. Cuando yo me devuelvo al punto de partida o al punto inicial, si preconfiguré bien la herramienta de medición y no se movió, deberíamos volver nuevamente a cero, siempre y cuando volvemos a ese punto inicial. Esto nos indica que por lo menos la herramienta quedó bien preconfigurada y que el soporte estaba lo suficientemente firme para no generarme algún error de medición. Ahora vamos a ver este caso. Supongamos que nuestra medida comienza acá. Son 6 líneas o 6 centésimas antes de nuestro cero de referencia. Y una vez se mueva esa aguja, después de desplazar nuestra pieza, va a terminar por ejemplo acá. 5 líneas después del cero. ¿Qué medida obtendríamos acá? 11 centésimas, porque debemos sumar lo que está antes del cero más lo que está después del cero, que fue el desplazamiento total que tuvo la aguja sobre la carátula del comparador. Ahora, ¿qué medida obtendríamos acá? Si nos fijamos bien, la aguja está posicionada 3 líneas antes del cero. Y en el siguiente movimiento, la aguja se desplaza 7 líneas después del cero, por lo cual obtendríamos un total de 10 líneas recorridas por esa aguja o 10 centésimas de milímetro. Recuerden que yo les había comentado que el comparador tiene que estar sobre una base firme. En este caso estamos utilizando una base magnética sobre una placa de acero para que se pueda adherir a ella, pero esta base no es muy firme que digamos. Entonces fíjense lo que vamos a hacer acá. Supongamos que el cero no va a quedar en esta posición, lo queremos mover a otra posición. Lo que usualmente nosotros hacemos es girar la carátula tratando de ubicar el cero con nuestra aguja principal. Y quizás le podamos dar ajuste de precisión con el tornillo que normalmente tienen este tipo de soportes. Pero en este caso, como la base que estamos utilizando no es una base rígida, no es una base firme, fíjense que se dificulta bastante ajustar esa aguja a cero. Y de hecho, si yo muevo un poco el soporte, toda la estructura se va a mover y esto hace que sea mucho más difícil poder calibrar nuestro comparador de carátula. Vamos a pasar a un caso mucho más realista. Estamos viendo acá la alzada de la leva sobre un árbol de levas de un motor y si nos fijamos bien, tanto nuestra aguja principal como nuestra aguja cuentavueltas van a iniciar en cero. Este va a ser nuestro punto de partida para poder tomar esta medida. Posicionamos nuestro palpador sobre la parte más baja de esa leva y vamos a comenzar a girar el árbol o el eje de levas. Fíjense cómo la aguja va a comenzar a girar, en este caso en sentido horario. Vamos a ir contando las vueltas, o si ya tenemos posicionado nuestro reloj cuenta vueltas en un valor en el cual lo podamos tomar como referencia, pues desde ahí podemos tomar la medida. En este caso, la aguja principal dio 9 vueltas completas más 36 centésimas, lo cual conformaría una medida de 9.36 milímetros. En este caso estamos utilizando el comparador de carátulas para verificar la deformación del apoyo del árbol de levas. Se supone que como es una circunferencia perfecta, no debería tener ninguna deformación en este plano, como esta primera medida que tomamos. Esta segunda que estamos tomando sí tiene una leve deformación. De hecho, la aguja se alcanza a mover alrededor de una centésima y media, que es lo que yo puedo apreciar en el comparador. Y así podemos saber qué tan deformado está este apoyo. Y estas son algunas de las muchas aplicaciones que podemos realizar utilizando nuestro comparador de carátula. Bien amigos, esto sería todo por este video. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido y nos veremos en el próximo video.